Buenos días a todos, mi nombre es Lina Alba y hago parte del equipo de marketing de Software One Colombia. Les quiero dar la bienvenida a la sesión del día de hoy. Recuerden que si tienen preguntas, a medida que se va desarrollando la sesión pueden compartirlas a través del chat y les daremos respuesta progresivamente. Antes de dar inicio a la sesión y como parte de nuestro plan de transferencia de conocimientos, quiero invitarlos a que visiten nuestro blog de tecnología y negocios, en donde podrán acceder a diferentes consejos, recomendaciones y discusiones sobre temas de actualidad. Les compartiré el link de nuestro blog a través del chat. También recuerden que podrán encontrar la grabación de esta y las demás sesiones que hemos tenido durante el año igualmente en el blog, en la sección de webcast, y allí también podrán enviarnos preguntas, solicitudes o sugerencias ingresando a la opción de contáctenos. Al final de esta sesión haremos una encuesta cuya duración no es más de un minuto. Para el equipo de Software One será muy valioso conocer su opinión respecto a esta sesión. Vamos a dar inicio. El día de hoy nos acompaña Gustavo Plazas durante la sesión, entonces bienvenidos a todos. Buenos días a todos, mucho gusto. Me presento nuevamente, mi nombre es Gustavo Plazas, yo soy el especialista de soluciones, el líder de especialistas de soluciones en Software One Colombia y para nosotros es un placer tenerlos en esta serie de seminarios o webinar que hacemos constantemente transmitiéndoles información de nuestros productos, nuestras soluciones, tendencias que estén sucediendo en las áreas de tecnología o en el mercado de tecnología. El día de hoy, como lo decía Lina, vamos a tocar una solución que para nosotros se vuelve uno de los productos más importantes que podemos llegar a tener en estos momentos porque es una de las iniciativas donde estamos mostrando nuestra transformación como organización pensando en ustedes. Particularmente vamos a ver una solución que se llama Backup Simple. Vamos a hacer un recorrido muy rápido. Realmente cuando uno ve el nombre, uno ya puede llegar a imaginarse de qué se trata la solución, pero sí queremos mostrarles unos puntos muy importantes de donde nosotros analizando la retroalimentación que hemos recibido de parte de ustedes, lo que está sucediendo en el mercado, lo que hemos visto con estas tendencias de cloud en diferentes frentes, eh, nos embarcamos confiados de que esta solución de Backup Simple puede dar un valor muy importante a nuestros clientes y a los modelos de cómo se están manejando estos escenarios de backup dentro de nuestros clientes y con sus escenarios de tecnología totalmente diversos. Entonces, vamos a hacer un recorrido muy rápido. Espero que hagan muchas preguntas. La idea es que las hagan por el chat y Lina nos haga la interrupción y así los vamos abordando y vamos pudiendo tener esta conversación de una forma bien interesante para que el webinar fluya. Entonces, sin más preámbulo, pues obviamente aquí tenemos un poco de agendas, que es Backup Simple en pocas palabras, vamos a ver una arquitectura global, vamos a ver sus capacidades, qué tipo de soporte y qué tipo de iniciativas o componentes nosotros podemos manejar dentro de la solución de Backup Simple. Vamos a ver un overview y obviamente un brochazo muy rápido de cuál debería ser esa inversión en dinero que ustedes deberían de hacer como clientes si les interesa esta solución, como para que puedan empezar a estructurar un presupuesto y tengan esa visión clara. Y obviamente al final haremos un resumen muy rápido de lo que vimos el día de hoy. Entonces, Backup Simple en pocas palabras, y esto sí es totalmente claro para que lo tengamos y cuando tengamos esos escenarios de comparar la solución de Backup Simple de Software One con otras soluciones que hay en el mercado, Backup Simple no es una herramienta, no es una consultoría. Muy probablemente ustedes dentro de su organización ya tienen herramientas de backup y ahí hay múltiples herramientas en el backup, de backup en el mercado. Algunas herramientas son gratuitas, algunas vienen con los sistemas operativos o incluso con las aplicaciones como tal. Eh, eh, y cada uno puede llegar a tener sus componentes que las diferencian, sus beneficios, pero aquí viene una parte importante. Backup Simple no es una herramienta, no es una consultoría. Si nosotros estamos comparando Backup Simple con una herramienta en el mercado, no estamos haciendo una comparación completa. Y ahí viene una parte bien importante. Para nosotros, Backup Simple es una solución empresarial que incluye una consultoría, una herramienta, un soporte y unos escenarios de almacenamiento por demanda. Cuando uno entiende esa frase de lo que es Backup Simple, ya uno entiende que no lo puede comparar con cualquier solución o con cualquier herramienta que haya en el mercado.
Tenemos que empezar a incluir ciertos otros componentes de esas soluciones o esas herramientas para poder hacer una comparación adecuada de qué es un backup simple. Entonces, iniciando con esos componentes, quiero empezar a hacer un par de preguntas para ponerlos en contexto de dónde uno puede llegar a tener unos beneficios con la solución de backup simple y poder tener estos componentes totalmente aterrizados y poderlos ver si hace fit, si hace match, si se acomoda a lo que uno puede estar buscando desde la perspectiva de sus organizaciones. Entonces, lo primero, me imagino que ustedes tienen varias soluciones de backup. Normalmente uno tiene las soluciones de backup para plataformas Microsoft, para plataformas Oracle, para plataformas, ahora que están montándose todas estas soluciones de cloud, para la solución de Azure, para la solución de Gmail o Google, la solución de AWS, para la solución de SAP. Tiene uno múltiples soluciones de backup, dado que en muchos casos uno empezó a crecer su ambiente de tecnología a veces casi homogéneo, pero al pasar de los tiempos y que es una realidad, todos los escenarios de tecnología ahora son totalmente heterogéneos, hablándose de fabricantes y hablándose de escenarios donde tengo infraestructura local virtualizada, infraestructura como servicio, plataforma como servicio, software como servicio. Entonces, uno empezó a hacer una colcha de retrasos, como se dice en Colombia, empezar a colocar ciertos componentes y al final uno puede llegar a construir un Frankenstein diciendo, esta es mi estructura de backup donde yo tengo la herramienta XYZ que me permite tener esos controles de backup, tanto para mis servidores, aplicaciones, como para mis usuarios finales. Vamos a verlo ahora mucho más al detalle, pero aquí quise tocar este componente porque cuando nosotros hablamos de herramienta, nuestra solución de backup simple incluye una herramienta que ustedes están viendo al lado derecho en la presentación, que es la herramienta de Commvault. Una herramienta de backup enfocada al mercado empresarial, catalogada como una de las líderes del mercado según estos cuadros mágicos de Gartner, donde nos va a permitir, obviamente en tecnología estas frases son complicadas de decirlas al 100%, pero con los escenarios y los productos empresariales, poder asegurar que cubrimos casi el 100% de los productos empresariales con una única herramienta. Es un producto que tiene una lista gigantesca de soluciones y servicios a los cuales yo les puedo sacar backup. Entraremos más al detalle en un par de slides, pero sí quise empezar por ahí para que ustedes se lleven el mensaje que si estamos comparando herramienta contra herramienta, nuestra solución de backup simple incluye una solución 100% empresarial que puede llegar a cubrir el 100% de los productos y soluciones que ustedes tienen. Hay que hacer nuevamente esa validación. Ustedes saben que hay esa lista de escenarios compatibles con esas soluciones, pero que nos da a nosotros la tranquilidad de poder decir, verifiquemos, muy probablemente sí tenemos ese 100%, van a haber algunas características que se pueden llegar a quedar por fuera, es normal en estas soluciones de backup, pero existen procedimientos que nos permiten generar esos escenarios. Entonces, aquí lo primero, Backup Simple incluye una de las mejores herramientas que existen en el mercado para el proceso de backup como tal, para estos procesos de archivado de información y de restauración de la información. Entonces, quise pensar por ahí, por la herramienta. Me devuelvo un componente importante donde incluimos nuestra solución de backup simple, que a veces uno lo ve viable, uno lo ve sencillo, pero cuando uno lo empieza a colocar en el día a día de las organizaciones se vuelve un escenario complicado. En este mundo de escenarios heterogéneos, nosotros podemos llegar a tener muchos escenarios de backup simple enfocado a diferentes productos y soluciones. Si yo saco la solución de backup simple y me voy a un escenario tradicional de un cliente, el administrador, el director de tecnología, el equipo de IT de nuestros clientes, se veían enfrentados que día tras día llegaban soluciones de tecnología a su organización. Llámese plataformas Microsoft, que empiezo por ahí porque son como las más sencillas y comunes de entender. Estoy hablando de sistemas operativos, estoy intentando de temas de directorio activo, en el pasado todo el tema de correo electrónico, portales, file server,
y todo el mundo de Microsoft como tal. Si nos vamos a otros escenarios, muy probablemente yo tenía mis sistemas Oracle o tenía mis bases de datos en MySQL, en DB2, y aquí me puedo quedar haciendo toda una lista de diferentes productos y soluciones tradicionales. Si nos vamos ya al día de hoy, los directores de tecnología y estos equipos de tecnología se están enfrentando que están llegando soluciones de Azure, infraestructura como servicio, de Amazon, Web Services, plataformas como servicios. Puedo estar ya empezando a migrarme a soluciones de Office 365 o migrándome a soluciones de Google. Entonces, el de tecnología empieza a decir, un momento, yo no soy el experto en Azure, yo no soy el experto en Amazon, yo no soy experto en Google, yo no soy experto en Office 365. Yo contrato un socio de negocios, contrato al fabricante para que me ayude a hacer todos estos procesos de consultoría, de migración, etcétera. Y algunas veces, no siempre, los escenarios de backup y de restauración de la información de estas nuevas plataformas no se contemplan. En algunas otras compañías donde se tienen unos procesos muy elaborados sí se contemplan, pero lamentablemente en muchos de los casos que nosotros hemos visto no se contempla. Y a veces estos fabricantes de estas nuevas tecnologías, donde se basan es, no se preocupe, mi plataforma es en la nube, yo tengo unos niveles de disponibilidad, yo le aseguro que no se va a perder la información, y hacen unos mensajes globales que podríamos llegar a aterrizar al detalle donde no son ciertos al 100% si uno se pone en la perspectiva del cliente. Entonces estos departamentos de tecnología se enfrentan con un montón de soluciones, con un montón de escenarios y que tienen que meter una variable, no solo de la implementación, el diseño, la arquitectura, sino tienen que tener ese componente de, ¿y yo cómo voy a restaurar la información? ¿Yo cómo voy a restaurar estos backups? Muy probablemente en todos estos procesos hay una transferencia de conocimiento y hay unos entrenamientos, pero llegar a decir el día de hoy que una organización tiene expertos en todos los frentes de tecnología que están manejando, en todos los productos que se están implementando y se están acomodando y se están integrando dentro de la compañía, es muy complicado. Poder llegar a decir que una persona dentro de una organización tiene claro los modelos de cómo debería de sacar adecuadamente el backup de plataformas Microsoft, plataformas Oracle, plataformas IBM, plataformas SAP, soluciones cloud, se vuelve inmanejable. E incluso uno podría llegar a sustentar dentro de una organización que se hagan esas inversiones para conseguir esa persona y tenerla 100% capacitada y certificada. Pero si uno hace un comentario desde otra perspectiva diciendo, la organización no se encarga de tener un equipo de tecnología 100% funcional para un escenario, y perdón la frase, tan simple como el backup. Esto debería de funcionar y ya. Esto yo debería poder tener la tranquilidad que cuando yo quiera restaurarlo, lo pueda restaurar y alguien más se encargue de esos modelos. Entonces, ¿para qué voy a invertir en un perfil tan alto, con unas implicaciones tan fuertes? Más bien me dedico yo a mi ejercicio final como cliente, a conseguir más clientes, a vender más, a traer más proveedores, a traer más clientes y me quito esa responsabilidad de los escenarios de backup. Entonces, con ese escenario, ahí cuando hablamos de consultoría, Software One, dentro de la solución de Backup Simple, incluimos unos componentes de consultoría muy fuertes, donde podemos, en conjunto con el componente de soporte, apoyar y estructurar con los clientes, con ese departamento de tecnología, cuáles son los mejores escenarios, procedimientos y mecanismos para sacar backup de la infraestructura que el cliente tiene hoy o más adelante va a empezar a implementar. Hoy, en un escenario de backup simple, puede que el cliente me diga, yo necesito empezar a sacar backups de directorio activo. Escenarios relativamente sencillos, escenarios que pueden ser fáciles de estructurar. Luego me diga, yo quiero empezar a sacar backups de file server, de servidores de archivos, igual, algo relativamente sencillo. Pero el día de mañana me pueda llegar a decir, yo necesito sacarle backup a mi servidor SAP, que está en una infraestructura SAP HANA sobre máquinas en la plataforma de Azure o en la plataforma de AWS. Ah,
Aquí ya tenemos unos escenarios totalmente complejos, donde no solamente se requeriría sacarle backup a las bases de datos ni a las máquinas virtuales, sino entender que están en unos escenarios de cloud y que estos tienen unos componentes totalmente diferentes en el proceso de almacenamiento de la información, la encripción, todas estas variables internas técnicas de cada producto para poder estructurar cómo se debería sacar ese backup adecuadamente. Entonces, dentro de Backup Simple, los escenarios de consultoría nos van a permitir que nosotros como Software One, nuestros expertos, puedan acompañarlos a ustedes a estructurar adecuadamente cómo se debe hacer el backup de sus plataformas, de su infraestructura heterogénea. Estos componentes vienen incluidos en la solución de Backup Simple. Adicionalmente, lo toqué muy por el borde, muy tangencialmente, pero aquí ya voy a hacer la profundidad, viene el componente de soporte. A mí lamentablemente, y se los digo muy sinceramente, la palabra soporte no me gusta. Me gustaría más un escenario o una palabra en español que se debería denominar coadministración. Ustedes como clientes son los dueños de la plataforma. Ustedes son los que tienen el acceso a la plataforma de backup. Van a tener una consola web donde van a poder hacer todos los procedimientos de la infraestructura y de la plataforma de Commvault que nosotros montamos por ustedes. Pero si a ustedes y a su equipo de tecnología por alguna razón no quieren ejecutar la tarea, quieren delegar esa tarea porque es el viernes a las 5 o 6 de la tarde y ya quieren irse a descansar el fin de semana, porque están dentro de una reunión y necesitan hacer un procedimiento de restauración de una información urgente, pueden simplemente entrar a un portal donde colocan un ticket, un request hacia nosotros, pueden hacer una llamada telefónica a un número gratuito en Colombia o a un número gratuito en Latinoamérica, dependiendo de dónde estén sus ubicaciones, y simplemente decirle a Software One, de este servidor, de este almacenamiento, de este componente, necesito que me restauren la información en tal sitio. Entra nuestro equipo de soporte, hace todos los procedimientos, les notifica cuando se ha realizado la actividad y con eso ustedes tienen lo que a mí me gusta llamar este proceso de coadministración. No significa que nosotros estemos administrando 100% la plataforma, esto significa que hay un proceso de coadministración. Ustedes tienen la potestad de hacer las actividades, adicionalmente nosotros podemos hacer las actividades que ustedes nos soliciten. Más adelante tocaremos unos puntos importantes de este tema de soporte para que vean adicionalmente qué podemos entregar ahí. Y por último, que es uno de los dolores más grandes que tienen las plataformas de backup y particularmente las organizaciones se enfrentan, es el escenario de dónde guardo el backup, dónde estoy guardando esta infraestructura o esta información que podría verse como poca, pero a lo largo del tiempo esta información puede crecer exponencialmente. Particularmente si estamos hablando de organizaciones que tienen políticas de retención de datos estructuradas, organizaciones que tienen restricciones legales. Recuerden que hay ciertas normas en diferentes países bajo los escenarios de las verticales de banca, gobierno, tienen algunas restricciones donde tienen que guardar la información por un buen par de años, solamente para que lo lleven en cuenta. Aquí en Colombia los bancos tienen que guardar la información 10 años, dependiendo de la información hay momentos donde tienen que guardar la información durante 20 años. Cuando hablamos de organizaciones como call centers o estas empresas que se encargan de contratar masivamente empleados, hay restricciones donde las hojas de vida se tienen que guardar 20, 30 años. Entonces, cuando uno empieza a mirar que todos tus datos empiezan a crecer masivamente, las soluciones de backup tradicionales tenían dos soluciones específicas. Una, señor cliente, ponga almacenamiento local. Lamentablemente compre discos para su NAS, para su SAM y empiece a colocar discos ahí. Empiece a construir algoritmos o construya metodologías de compresión, de duplicación y al final téngalas ahí. Eso es información que usted va a tener que restaurar en algún momento. Pero lamentablemente me empiezo a llenar mis data centers, mi rack de almacenamiento, donde uno dice, pueda que sí lo necesite el día de mañana, pueda que no lo necesite,
pero lamentablemente por las restricciones tengo que tener esa información. La otra solución que empezaron a sacar, y esto estamos hablando de hace mucho tiempo, fue en los State Backup, estas cintas. Entonces, se extraiga la información de estos almacenamientos que serán relativamente costosos y páselos a unas cintas donde yo podría tener un ingreso de información mucho más masivo, obviamente generando unos delays tanto en la lectura como en la escritura, y eso generando las ventanas de mantenimiento donde yo tendría que asegurar que esa información entrara adecuadamente a las cintas. Y posteriormente, pues hacer todo el ciclo de vida de las cintas. Hágale la custodia, verifique que esas cintas estén protegidas, muy probablemente no las mantenga todas en un mismo sitio, sino contrate compañías que tienen estas bóvedas totalmente manejadas con temperatura, con humedad, para poder extender la vida útil de esas cintas. Esos son los dos escenarios que uno puede normalmente encontrar cuando uno habla de backup. Guarden disco, guarden tape backups. Pero cuando uno lo pone en perspectiva y uno ve todos los avances que ha habido en las soluciones de cloud, empiezan a encontrar estos escenarios donde el almacenamiento como tal, yo no debería de preocuparme y poder tener un almacenamiento por demanda. Entonces, dentro de nuestra solución de Backup Simple y dentro de la estructura y de la arquitectura que nosotros planteamos en Commvault, nuestro almacenamiento puede llegar a ser de los tres tipos. ¿Quiero tener un almacenamiento local? No hay ningún problema. Te implemento tu solución de Backup Simple para que puedas seguir utilizando almacenamiento local. ¿Quieres tener unas cintas? Podemos llegar a estructurar esos modelos con cintas. Tenemos que verificar nuevamente cuáles son los state backup que tú tienes y si hay esa compatibilidad. Pero adicionalmente, si ya te quieres desprender como organización de ese almacenamiento local, de esos sistemas de tape backup, y ya quieres ir a un escenario de quiero tener almacenamiento por demanda en alguna nube. Hoy, con nuestra solución de Backup Simple, te puedo ofrecer almacenamiento por demanda en la solución de Azure y en la solución de Amazon. ¿Eso qué va a permitir? Que podamos llegar a tener un ciclo de vida del backup o del almacenamiento que quisiéramos llegar a tener, o de los datos que quisiéramos llegar a restaurar. Puedo guardarlo por cierto tiempo en almacenamiento local, teniendo el almacenamiento local y siendo tu infraestructura local. Si necesito hacer un procedimiento de restauración, simplemente es un procedimiento muy eficiente y muy rápido, todo está local. Pero si ya ha pasado cierto tiempo y ya las políticas de retención nosotros las hemos estructurado, puedo llegar a mandar ese backup a soluciones cloud. ¿Cuál es la ventaja de mandarlos a las soluciones cloud? Que el escenario de almacenamiento es comprobado. Es mucho más económico a largo plazo que un almacenamiento local. Liberamos espacio del almacenamiento local y trasladamos esos backups o redireccionamos esos backups a escenarios cloud, ya sean almacenamientos en Azure o ya sean almacenamientos de AWS. Reduzco espacio de utilización de backups, de información que muy probablemente no voy a utilizar constantemente, pueda que en algún momento la necesite, la libero del espacio físico local de mi organización, puedo utilizarlo para lo que yo quiera y empiezo a mover todos estos backups a soluciones cloud donde voy a poder tener estos escenarios tranquilamente con unos costos controlados, con un seguimiento controlado, con una validación controlada, pero ya con unas políticas de retención y unos precios mucho más accesibles y económicos, tanto en la plataforma de Azure como en la plataforma de AWS, según las necesidades del cliente y según su preferencia. Entonces, haciendo el resumen acá, Backup Simple, ¿qué entrega SoftwareOne a los clientes? Entregamos una consultoría, entregamos una herramienta, entregamos un soporte, me gusta decir más una coadministración, y damos la posibilidad que los usuarios, los clientes, tengan un almacenamiento por demanda. Todo esto con una metodología súper sencilla. Esto es metodología cloud. Cuando yo hablo de metodología cloud es todo por demanda, todo en un proceso de facturación o de inversión según la utilización de la solución. Ya vamos a entrar un poco más al detalle de esos escenarios, pero con la posibilidad de que el cliente crezca y decrezca a su medida.
Hoy yo quiero empezar con una solución de backup de Office 365 porque me estoy montando en ese proyecto. Quiero empezar con un escenario de backup porque estoy montando soluciones en Azure o soluciones en AWS y quiero tener una tranquilidad de que puedo hacer un backups totalmente granulares, totalmente deduplicados, con un proceso adecuado de backup, tanto de mis máquinas virtuales como de mis aplicativos que corren sobre esas máquinas virtuales, no simplemente los snapshots o las réplicas de máquinas que ofrecen estos proveedores, sino quiero tener ese control detallado. Ahí es donde podemos empezar con Backup Simple. Pueda que estemos en un proceso en paralelo. Nosotros empecemos a hacer el proceso de implementación de Backup Simple y sigamos con nuestras soluciones tradicionales de backup. Estoy sacándole a backup a mi directorio activo, a mis bases de datos, a mi infraestructura, la cual como lo vengo haciendo sin ningún problema. Sí, y como nosotros lo tenemos 100% claro, los convence la solución de Backup Simple, la coadministración que nosotros brindamos. Podemos empezar por demanda, empezar a mover esos productos, esas aplicaciones a que sean controlados por los escenarios de Backup Simple como tal. Y sí, definitivamente, ya la decisión es, quiero implementar Backup Simple, pero ¿qué hago con todos estos datos que yo tengo en otras soluciones? Yo quisiera que esa información que yo tengo retenida, que yo tengo en proceso de almacenamiento, quisiera que esa información se pudiera ver desde la solución de Backup Simple. Nosotros podemos incluir dentro de Backup Simple esa validación para esa, y lo voy a poner una palabra muy tradicional en tecnología, ese proceso de migración de datos. Sacar esos datos de esas soluciones de backup y trasladarlas a la solución de Backup Simple. Eso lo que nos va a permitir es que del día de mañana, si yo necesito hacer un proceso de restauración, esa información se vea y esté almacenada bajo las políticas de Backup Simple y ya se vuelva una única plataforma de backup. Entonces, nos permite tener un procedimiento de crecimiento paulatino o ya hacer un proceso completo de migración de plataforma o de infraestructura de backup como tal. Avanzando en el slide, quiero aquí rápidamente poner un componente donde quiero mostrar esta arquitectura global. Todo esto para que nosotros tengamos claridad del escenario que nosotros podríamos llegar a tener como arquitectura global de Backup Simple, relativamente sencilla, pero tiene unos componentes muy importantes. En la parte de la mitad de la presentación, en los cuadros grises, voy a empezar por acá. Ustedes pueden ver en el cuadro gris de la parte inferior lo que se denomina el escenario on-premise. Esto es toda una infraestructura local que ustedes pueden llegar a tener. Llámese un solo data center o múltiples ubicaciones. Ustedes pueden estar implementando ya escenarios de infraestructura como servicio, que es el cuadro gris de la mitad. Y en el cuadro gris superior ya podemos tener escenarios como software como servicio. Soluciones como Salesforce, como Office 365, como Gmail, estos escenarios que ofrecen todo como servicio y simplemente uno se conecta. Obviamente, y haciendo la salvedad en que cada uno de estos componentes se está manejando un agente, lo que nosotros llamamos un e-data agent o un componente de captura de información. Entenderán que en la plataforma de software como servicio no me dejan instalar un agente sobre Salesforce. Pero sí hay mecanismos de comunicación, sí hay los escenarios de web services donde ellos me permiten conectarme a extraer esa información. Entonces, dependiendo del escenario del cliente, nosotros instalamos agentes en la solución on-premise, instalamos agentes, obviamente, en las soluciones de infraestructura como servicio, cuando hablamos de máquinas virtuales, e instalamos, o más bien, configuramos conectores y extractores de información cuando hablamos de software como servicio. Todo centralizar bajo políticas que ustedes configuran en lo que ya en la parte superior del lado izquierdo ven como el web portal. Esto es la página web que nosotros habilitamos para ustedes, donde ustedes se conectan, tienen un usuario y una contraseña, tenemos mecanismos de doble autenticación, es decir, sus operadores y su administrador va a tener que autenticarse con una contraseña y va a tener un segundo mecanismo de autenticación, un envío de un correo electrónico o un envío de un texto, o un celular o un número pregrabado. Eso lo que nos va a permitir es que ustedes tengan la tranquilidad de que la persona que entró a ese portal era la persona adecuada para poder hacer los procedimientos de configuración o de restauración de la información.
Todo esto, obviamente, ya entrando al portal, esto permite configurar las tareas de backup, los procesos de restauración, todos los mecanismos tradicionales de restauración de backups. Y en el lado en el lado derecho, perdón, vemos cómo nosotros toda la información la podemos enviar a plataformas Azure o a plataformas AWS de almacenamiento. Eso lo que nos va a permitir es que toda esta información que nosotros estemos extrayendo de plataforma local, plataforma como servicio o software como servicio, vayan y residan a la plataforma de Azure o de AWS. No está explícito en este slide, pero recuerden que si no nosotros necesitamos que esa información no vaya directamente a la nube, podemos ubicarla en infraestructura local. Ahí el único escenario es que necesitaríamos un almacenamiento y para poder llegar a guardar esa información y posteriormente, si quisiéramos, pues ya podríamos redireccionarla o reenviarla a la plataforma de Azure y AWS. Esto, en pocas palabras, es la arquitectura que nosotros tenemos dentro del escenario de Backup Simple. Si un cliente el día de hoy hiciéramos toda la negociación, tuviéramos claro cuáles son los servidores, tanto locales como en la nube, como estas soluciones como servicio, y quisiéramos empezar un proyecto, aparte de estas políticas de retención, realmente nosotros, ¿qué haríamos dentro de la infraestructura del cliente? Simplemente sobre cada uno de los servidores y cada uno de los productos, hacer la implementación de un agente como tal. La implementación del agente viene incluido dentro de la solución de Backup Simple, lo hacemos Software One de forma remota sobre los servidores en conjunto con ustedes. Si ya ustedes tienen la tranquilidad y entienden el procedimiento y la implementación de los agentes, ya también ustedes quedan totalmente habilitados para que ustedes sigan haciendo sus procesos de implementación. Y ya de ahí en adelante simplemente es colocar las políticas de retención, estructurar esos escenarios y decirle a la solución dónde va a quedar almacenada esos datos. ¿Van a quedar almacenados en una infraestructura local, que es esta, o van a quedar almacenados en una infraestructura de Azure o de AWS? No hay nada más que hacer. Ya el resto, lo que normalmente uno podría decir que uno ejecuta en un proyecto de backup, de una herramienta de backup, donde yo testeo los backups, donde yo valido, todo esto lo podemos empezar a hacer con los escenarios de soporte o de coadministración. Si yo necesito validar que mis bases de datos se estén ejecutando adecuadamente, simplemente cojo un ticket y digo a este servidor de Oracle, al cual estoy sacando el backup, una vez al día, necesito que mañana a las 8 de la mañana esté restaurado el backup de esta base de datos en tal servidor para probarla. Y yo ya poder generar esos escenarios de validación y pruebas si se está ejecutando no solamente adecuadamente el backup, porque para eso está el soporte nuestro y el monitoreo nuestro, sino para verificar la integridad de los datos y hacer las respectivas pruebas de yo hice un proceso de restauración y mis aplicativos y mi base de datos soportó ese proceso. Entonces, con esta arquitectura uno puede llegar a ver que los escenarios son súper sencillos. Dígame dónde implemento los agentes o implemente los agentes, haga el proceso de configuración y por el otro lado simplemente ya tengo preconfigurado dónde va esa información, dónde se debería guardar esa información, tanto en la infraestructura local como en la nube, y eso me da la tranquilidad que la información queda totalmente resguardada. Un punto importante, y aquí hay muchos clientes que pueden llegar a tener dudas sobre los temas de confidencialidad y el acceso a la información. Recuerden que estamos hablando de una herramienta de backup. Todos los datos de sus compañías, de su infraestructura, ¿dónde está quedando? En el backup. Si nosotros hablamos del directorio activo de bases de datos, de SAP, de Salesforce, de correo electrónico, pues ahí está todos los datos. Punto importante y claridad, nosotros como Software One no vamos a almacenar esa información. Esa información sigue siendo de la compañía y va a estar ubicada en infraestructura de la compañía. No significa que esté hablando de infraestructura local. La infraestructura local claramente es de ustedes. Ustedes van a tener que poner esos almacenamientos para guardar la información que quieran localmente. Pero si estamos hablando de una solución de almacenamiento
en la plataforma de Azure o en la plataforma de AWS, esa infraestructura de Azure o de AWS va a estar a nombre de ustedes. En la solución de Backup Simple, nosotros construimos una suscripción de Azure o de AWS para ustedes, en nombre de ustedes, y se las entregamos a ustedes. Si ustedes ya son un cliente, su compañía ya tiene una suscripción de Azure o ya tiene una suscripción de AWS y no quiere tener múltiples suscripciones, lo único que nosotros les vamos a solicitar, tanto en lo de Azure como en lo de AWS, es que nos construyan unos almacenamientos específicos. Los podemos ayudar a construirlos y los podemos construir con ustedes, simplemente para que nuestros servidores de ComServer y los agentes puedan acceder a ese almacenamiento y entreguen la información a ese almacenamiento. Toco este punto para hacer la claridad que en todos los escenarios de Backup Simple, el único que retiene la información, el único que está guardando la información de la solución de backup es el cliente, son ustedes. Nosotros lo único que hacemos es una coadministración y un monitoreo de la plataforma. En ningún caso, datos de ustedes, de su organización, que fueron capturados por esta herramienta de backup, van a residir o van a ser almacenados en infraestructura de SoftwareOne. Toda esta responsabilidad de estos datos caen, si los estamos guardando en infraestructura local, obviamente cae sobre sus escenarios. Si no, cae sobre los escenarios de plataformas de Azure y AWS, pero que están a nombre de ustedes. Eso nos da la tranquilidad que siempre van a tener ustedes el acceso a la información. Siempre va a estar bajo las políticas que ustedes estructuren tanto en soluciones on-premise como en soluciones cloud, y así se acomoda más fácilmente la solución a los escenarios que ustedes pueden llegar a tener. Obviamente, entrando a todos los detalles, esta información que viaja entre los agentes, entre el portal, entre los sistemas de almacenamiento va totalmente encriptada, va totalmente duplicada, y eso nos permite tener unos escenarios muy rápidos de transferencia de información, pero que cuando nosotros los ponemos en escenarios productivos, sí tenemos que tener la tranquilidad y el escenario de cuantificar cuánto tiempo se va a poder demorar la transmisión de estos datos por los canales de comunicación, tanto locales que tenga el cliente como de Internet, cuando estemos hablando de escenarios de envío de información hacia la nube. ¿Listo? Capacidades. Ya lo hemos tocado varias veces, pero quise poner este slide para que nosotros hagamos otra vez un barrido completo. Algunos están en rojo como para que ustedes vean que son escenarios que uno puede llegar a decir relativamente sencillos, pero que pueden llegar a tener unos impactos muy fuertes en las compañías. Entonces, este es un pequeño listado que quise traer de las herramientas o de las soluciones que Commvault le puede sacar backup. Obviamente, cuando hablamos de escenarios de file system relativamente sencillos, todo lo que son plataformas Windows, Unix, Linux, Macintosh, escenarios de NAS. Si ya estamos hablando de bases de datos, ahí tenemos unas bases de datos muy específicas que a veces uno no cae en cuenta que son bases de datos, como un directorio activo, como un servidor de Exchange, digamos que ya el servidor de SharePoint o un SQL, pues uno ya es más fácil entender que son servidores de bases de datos, escenarios de Oracle, Postgres, SAP, MongoDB, DB2, bases de datos específicas. Si ya hablamos de escenarios de agentes o de hipervisores, tenemos todo el escenario de Amazon, de Citrix, de Hyper-V, de Azure, de VMware, de Red Hat, de CloudVM o de Oracle Cloud, que nos permite tener estos procesos de integración con infraestructura de virtualización. Y ahí hay escenarios interesantes que uno puede empezar a llegar a manejar, y es, yo estoy sacando backup de una máquina virtual que está en la plataforma de Hyper-V, pero en el proceso de restauración la quiero restaurar en una infraestructura de AWS. O viceversa, estoy teniendo una máquina virtual de AWS y ahí tengo mis bases de datos, no sé, Oracle o mis bases de datos SQL, y quiero hacer estos procesos de restauración sobre mi plataforma de Hyper-V local porque quiero hacer unos escenarios de validación de pruebas y de testing. Estos tipos de restauraciones son permitidas porque al final la posibilidad de tener una herramienta que entiende y que tiene estos sistemas de conexión a múltiples plataformas, hablando aquí en estos escenarios de virtualización, nos permite hacer estos procesos de captura de información de una fuente y restauración en otra
hablando de virtualizadores. Entonces, eso nos da una tranquilidad que podemos hacer este tipo de mezclas como tal. Obviamente tenemos soluciones ya como servicio, Office 365, Salesforce, SQL as a Services, bases de datos como servicios sobre AWS, tenemos escenarios de Gmail. Entonces, esto es gigantesco. La verdad, en los clientes que hemos validado, el listado puede llegar a decirse que se cumple el 100% de los diferentes productos y soluciones que se tienen en cada uno de los clientes con una herramienta de Commvault. Eso es lo que nos da la tranquilidad, es poder posicionarla adecuadamente entre los clientes, validando que es una solución que lleva todos los productos y soluciones hacia un mismo escenario, hacia un mismo tipo de políticas para el tema de restauración y de backups. Soporte, como yo les decía, no me gusta hablar del escenario de soporte, me gusta más hablar del escenario de coadministración. Particularmente, todos nuestros clientes que tengan una solución de backup simple van a tener la posibilidad de hacer una llamada telefónica o tener un portal web donde generan los tickets. Todos estos tickets van girando alrededor de 5 grandes servicios. Todo el tema del escenario de soporte para los agentes de backup, es decir, todo el tema de nuevos agentes, instalación de agentes, hotfix que libere el fabricante, remediación con los agentes, todo lo que gire alrededor de no estoy pudiendo sacar adecuadamente el backup de mis agentes y necesito que venga SoftwareOne y sus especialistas a hacer esa configuración específica de esos agentes para que se pueda sacar adecuadamente. El otro punto, soporte sobre las tareas de backup, es decir, estoy sacando los backups una vez al día y ahora necesito tenerlo 3 veces al día y necesito hacer el cálculo de si 3 veces al día es lo suficiente o lamentablemente por mis canales y por la cantidad de datos no me va a dar para sacarlo 3 veces al día y lo tengo que convertir a sacarlo 2 veces al día. Estoy dando ejemplos muy globales de los escenarios de backup, pero ahí es donde gira específicamente cómo se hacen esos procesos de backup. Obviamente en los soportes de las tareas de backup y todo el escenario de restauración de backups. Señores SoftwareOne, necesito restaurar este backup de este sitio a otro y ahí todo ese procedimiento de restauración. Todos los procesos de reporte de la plataforma donde me permite que los reportes de cómo se estaban manejando los backups, de cómo se estaban enajenando los backups. Hay escenarios de reportes donde yo puedo estructurar SLAs. Para poner un ejemplo, para este escenario de SQL, el backup máximo se debería estar demorando 4 horas. Si ya hay un procedimiento donde el backup se demora de más de 4 horas, por favor genere una alerta y notifique al administrador tanto del cliente como de SoftwareOne para validar qué está sucediendo. Esto lo que nos permite validar es que los backups se ejecuten en las ventanas de backup correspondientes y no interfieran en las actividades de los usuarios finales específicos. Como les decía, el servicio de soporte, pues, telefónico, email, sesión remota 7x24, donde si hay algún incidente, simplemente un ingeniero de SoftwareOne se conecta con el ingeniero del cliente, hace las validaciones de hacer todos estos componentes como tal. Y nuestros niveles de servicio específicamente para la solución de backup como tal, como está corriendo en una infraestructura en la nube de SoftwareOne, nosotros aseguramos un 99.9%. Plus, tenemos que tener en cuenta la disponibilidad del almacenamiento de cada uno de la infraestructura local o de la infraestructura cloud que nosotros seleccionemos. Entonces, recuerden que Azure y Amazon entregan unos niveles de disponibilidad para su almacenamiento. Entonces, el nivel de servicio de nuestra solución es 99.9. Plus, si seleccionamos Azure o seleccionamos Amazon, tendríamos que tener en cuenta la disponibilidad del almacenamiento de esa plataforma. Pero pues ustedes saben, estos colocan, y lo voy a poner de una forma coloquial, todos los meses o todos los años le están agregando un 9 más a esta infraestructura de ellos. Entonces, eso es lo que nos va a poder asegurar que tenemos una alta disponibilidad dentro de la infraestructura del cliente, de nosotros y de los servicios cloud que nosotros estamos implementando. Llegando aquí a uno de los últimos puntos, cuando hablamos de inversión, muchos de los clientes nos preguntan cuánto puede llegar a costar esta solución. Entonces quisimos colocar estos precios para que ustedes, obviamente, tenemos que hacer un análisis mucho más detallado y esos son los precios globales que tenemos. Pero cuando hablamos de servidores estándar, ya sean servidores virtuales
servidores tradicionales, si lo pongo de esta forma, es donde simplemente hay herramientas de sistema operativo. Tiene un precio mensual de $25. Cuando ya hablamos de servidores de aplicaciones y hablamos de servidores que tienen, no sé, un Oracle, un SQL, un SharePoint, un Exchange, y tienen productos que corren sobre esos servidores, estamos hablando de $30 el mes. Cuando hablamos de buzones de correo electrónico, y aquí simplemente dejé el caso de 365, tenemos un costo por usuario de $3. Cuando ya hablamos de escenarios de productividad, correo electrónico, OneDrive, SharePoint, etcétera, ya estamos hablando de $4.5 el mes por usuario. Todo esto tenemos una lista, tenemos otro agente que liberamos hace poco que es para todo el tema de los snapshots de máquinas virtuales, tanto en escenarios locales como en la nube. Entonces, tenemos una integración con VMware, con Hyper-V, que nos permite generar esos snapshots. Esto es un agente que está costando alrededor de los $10 el mes. Entonces, esto es un escenario de inversión relativamente sencillo. Dígame cuántos servidores son, dígame cuántos usuarios son, cuántos meses usted quiere el servicio, hacemos una multiplicación, una regla de 3, son tantos servidores, el costo de cada servidor es tanto, y con eso podemos ya llegar a tener un cálculo específico de cuánto puede llegar a costar esta solución mensualmente. Adicionalmente, hay dos costos adicionales que tenemos que tener en cuenta, o dos inversiones que tenemos que tener en cuenta. El primero, nosotros llamamos un servicio de onboarding, es esta consultoría inicial y toda esta puesta a funcionamiento de la solución para nuestros clientes, que está en un valor aproximado de $2.000. Y cuando ya el cliente quiere hacer un proceso de migración de datos, quiero sacar esa información de una solución de backup X a la solución de backup Simple, tenemos un costo de $2.000 adicionales. Esto sí, el cliente quiere hacer ese proceso de migración de datos. Si quiere coexistir o quiere tener dos herramientas de backup, no hay ningún problema. Estos $2.000 no se deberían de tener en cuenta porque no hay ese proceso de migración. Y por último, deberíamos de hacer obviamente un estimado del almacenamiento. Voy a tener este almacenamiento de X teras por tanto tiempo, y de ahí en adelante empieza el ciclo, y lo voy a poner de esta forma, el ciclo de vida de los datos. Los empiezo a desechar y empiezo a sobreescribirlos para poder tener estos escenarios de que no crezca ilimitadamente. Aquí viene una parte importante donde tenemos que estructurarlo, y ahí es donde en el dimensionamiento lo hacemos con ustedes y hacemos esa verificación. Porque recuerden que tanto Azure como Amazon ya están ofreciendo escenarios de almacenamiento por niveles. Un nivel 1, donde me están cobrando escenarios de almacenamiento full, es decir, yo tengo acceso de lectura y escritura muy rápidos, donde tengo toda la información a la mano. Pero cuando estamos hablando de escenarios a largo plazo, tienen otros escenarios donde el almacenamiento baja de precio, se vuelve mucho más económico, y ya realmente donde me están cobrando es por escritura y lectura, cada vez que yo saco o meto información a esos sistemas. Entonces, ahí uno puede hacer una tabla y poder hacer un dimensionamiento adecuado que a largo plazo cuánto podría llegar a costar un tera de información utilizándolo en los diferentes niveles que tiene, ya sea un nivel hot, un nivel warm, tibio o un nivel 100% cold. Entonces eso nos permite tener ese dimensionamiento y cuánto podría llegar a costar el almacenamiento. Obviamente, si ya el cliente toma la decisión de almacenamiento on-premise, ya es la decisión de tener ese almacenamiento bajo los modelos o bajo la infraestructura que el cliente tenga como tal. Gustavo, Entonces, discúlpame, sí, te aquí estoy. interrumpo y tenemos unas preguntitas y creo que hay un cliente que se llama Edgar Romero y tiene tres preguntas. La tercera creo Ok, que va muy alineada a este slide que estabas presentando. Te la comparto para que le reformamos de una vez la inquietud. ¿Cómo vale, serían los perfecto. cobros en este servicio? ¿Almacenamiento, giga o por restauración? Entonces, aquí viene la parte importante. Y me voy a devolver, perdón, me voy a devolver acá. Nuestro costo, o digamos que nuestro proceso de facturación hacia ustedes, ¿cómo sería? Nosotros emitiríamos una facturación inicial, que sería el proceso de onboarding, es decir, todo el puesto en funcionamiento de la plataforma. Y posteriormente, mes tras mes, nosotros estaríamos facturando la cantidad de agentes que ustedes tengan implementados. Tengo 15 agentes, te cobraría esos 15 agentes dependiendo de qué infraestructura se tenga, más si estás utilizando almacenamiento en la nube, lo que se consuma de almacenamiento.
Entonces voy a ponerlo en un ejemplo sencillo. Mes 1, te facturamos el proceso de onboarding. Mes 2, implementamos 20 agentes. Te facturo los 20 agentes. Pero lamentablemente esos 20 agentes enviaron información a Azure o Amazon muy poca. Estábamos en el escenario de pruebas, en el escenario de validación, en el escenario de XYZ, y realmente se consumió 1 tera de información. Entonces te facturaría 1 tera de información. Al mes siguiente, si no hay modificaciones de los agentes, te seguiría facturando los mismos agentes. Pero en el mes siguiente ya no es consumo 1 tera, sino ya ya se centralizó toda la información y estoy consumiendo, para decir algo, 20 teras. Entonces te facturaría las 20 teras de almacenamiento. Entonces tenemos un costo inicial, que es el tema del onboarding, y mes tras mes lo que nosotros facturamos es la cantidad de agentes que se tengan, plus la cantidad de almacenamiento que se consuma sobre Azure o sobre AWS. Entonces el escenario es muy fácil de dimensionar porque yo tengo la tranquilidad de sé cuántos agentes tengo, sé cuánto almacenamiento estoy utilizando, sé cuánto me va a llegar la factura. ¿Listo? No sé, Lina, si leemos las demás preguntas o las dejamos para el final. Bueno, creo que las dejamos para el final. Sí, tengo otras 2 preguntas. Disculpe. Listo, perfecto. La primera. Entonces, sí. No vi en las opciones de backup integración con CloudForms. Tenemos integración con CloudForms. Confirmado, ya tenemos un cliente que está haciendo unas pruebas con CloudForm. Está totalmente verificado por parte de por nuestros ingenieros. Simplemente tenemos que validar la infraestructura del cliente, pero lo podemos hacer con la integración con CloudForm sin problema. Perfecto. Y la última es, si la compañía cuenta con un software de backup, ¿lo utilizarían o solo se usa el de su solución? Particularmente, nuestra solución de Backup Simple no contempla la utilización de el producto del cliente. La solución de Backup Simple, como lo vimos en los primeros slides, solamente es una solución que nosotros integramos. Nuestra consultoría, la herramienta de Commvault y el soporte nuestro. Lamentablemente por ahora no estamos llegando a tener una coadministración de productos del cliente, estamos utilizando nuestra plataforma de Commvault como tal. Entonces no podríamos hacernos responsables de la solución del cliente, sino solamente de la coadministración de la solución de Commvault que nosotros implementemos. Perfecto. Y nos llegó otra que dice, ¿los agentes son instalados en cada máquina? La respuesta genérica te diría que sí, cuando hablamos de infraestructura on-premise, cuando hablamos de infraestructura física, cuando hablamos de infraestructura virtual. Si ya nos movemos a escenarios de soluciones como servicio, un Office 365, un Salesforce, digamos que ahí ya no monto un agente como tal, porque no tengo los derechos, sino estas plataformas lo que tienen son web services para sacar esa información. Entonces, la respuesta es sí, se tienen que montar agentes. Se tienen que montar agentes por diferentes escenarios de máquinas virtuales o dependiendo de la infraestructura del cliente. Y eso es una actividad que se hace en conjunto tanto de SoftwareOne como del cliente. Perfecto, te aviso cuando tengamos más preguntas. Listo, gracias. Aquí en este otro slide simplemente quise colocar un escenario que es importante para que todos lo tengamos en cuenta. Entonces, en la puesta en funcionamiento es un valor único de $2,000. Tenemos que tener una inversión mínima de $300 el mes. Eso significa que si yo quisiera montar un único agente dentro de mi infraestructura, lamentablemente nosotros te facturaríamos $300. Si nos vamos a la tabla y me voy a los application server, yo mínimo debería de tener 10 servidores de application server, cada uno a $30 para que me dé los $300 el mes y que llegue a esos mínimos de los valores. Ya de ahí en adelante se empieza a facturar o se empieza a hacer esos cobros dependiendo de la cantidad de agentes que se tengan implementados. Este valor mínimo tiene una justificación clara y es dentro de estos valores que yo les estoy dando, ya incluye el soporte 7x24 ilimitado.
Entonces, no es que nosotros vayamos a cobrar el soporte por otro escenario o dependiendo de las solicitudes que ustedes hagan, no. Esto ya es soporte ilimitado, 7 por 24. Entonces, ese mínimo de $300 al mes lo que me permite es poder tener esa maquinaria, lo pongo de esa forma, ese call center, esas líneas de respuesta, esos aplicativos para los seguimientos, el personal certificado para poder darles el acompañamiento adecuado. Nosotros firmamos un contrato a un año, obviamente es un contrato a un año con renovación automática año tras año, donde podemos manejar estos escenarios. Y por último, para que lo tengamos en cuenta, dado que esto es una de las restricciones que nos colocó Commvault, dado su funcionalidad y dado cómo funciona la herramienta, nosotros aquí vamos a cobrar los agentes si se utilizaron un día, o se utilizaron 15 días, o se utilizaron 20 días, o si se utilizaron, como se lo decíamos a muchos clientes para tener la claridad, 29 días y el último día yo lo desinstalé, igual yo estuve utilizando ese agente por un periodo de tiempo y ese agente será facturado. Entonces el mensaje que les estamos dando a los clientes es, estamos facturando por el pico de agentes utilizados dentro del mes. Así yo lo haya instalado por un día y después lo haya desinstalado, es un agente que cuenta y que debería de ser facturado. ¿Listo? Eso nos permite tener la claridad con ustedes desde el inicio de cómo va a ser ese proceso de facturación. Terminando, en resumen, nuestra solución de Backup Simple lo que nos va a entregar es el tema del licenciamiento de una herramienta como Commvault, el Rolls Royce de las herramientas de backup. Nos entrega un almacenamiento como servicio, si lo necesitamos, plataforma de Azure o plataforma de AWS. Si no queremos ninguna de esas, pues tendríamos que utilizar el almacenamiento local. Nos entrega el componente de una coadministración. Yo te ayudo a que la plataforma esté funcionando adecuadamente. Yo te ayudo a configurar la plataforma para que esté 100% adecuada a los escenarios de la infraestructura de ustedes. Y tenemos el escenario de soporte 7x24. Llámanos, solicítanos restauración de agentes, configuración, restauración de información, modificación. Ahí lo tenemos porque estamos haciendo una coadministración de la plataforma. Todo esto con un escenario de nube, simplemente decrezca y nosotros tenemos todo esto totalmente adecuado. Esto era lo que queríamos contarles. Esto es nuestra solución de Backup Simple. Ya tenemos clientes en Latinoamérica, clientes que se están montando a sacar backups de nuevas soluciones, llámese de Azure, de AWS, de Office 365, de infraestructura tradicional, como, no sé, directorio activo, SQL, que me estoy acordando, de file servers, y eso es lo que nos permite tener la tranquilidad que es un producto, una solución totalmente escalable y que ya tenemos casos de referencia. Si ya nos vamos a niveles globales, tenemos clientes en Europa, tenemos clientes en Estados Unidos que nos permiten tener también esos casos de referencia en escenarios a veces mucho más complejos y mucho más grandes. Y eso nos da la tranquilidad que la plataforma está funcionando y funciona muy bien. Por mi parte, no es más, es agradecerles la participación, las preguntas, estar pendientes aquí de la sesión de la solución de Backup Simple, y pues aquí simplemente abro el espacio para un par de minuticos para que las demás preguntas que ustedes tengan pues las puedan enviar por nuestro sistema y les podamos dar respuestas sin ningún inconveniente. Tenemos dos preguntas más. La primera, ¿tienen incluida en esta solución el backup a estaciones de trabajo? Particularmente lo podemos validar, tenemos que estructurar muy bien cuáles estaciones de trabajo son, qué sistemas operativos, dónde están ubicadas, porque eso genera ciertos escenarios técnicos que tenemos que tener en cuenta, pero la respuesta es sí, lo podemos validar específicamente, simplemente es entrar a una conversación mucho más detallada de la arquitectura de red del cliente para determinar cómo podemos trasladar esa información a los sistemas de backup. Y la siguiente pregunta es, ¿cuánto pesan, entre comillas, los agentes en relación al tamaño en disco y cómputo que usa al estar funcionando? Uy, esa es una muy buena pregunta. Lamentablemente no voy a tener el dato exacto de cuánto pesa la gente, pero sí lo que te puedo decir es que es un agente muy liviano
no ocupa demasiado espacio en disco dentro de cada uno de los servidores cuando se hace ese proceso de instalación. Es un agente también que está totalmente optimizado para no impactar procesador y memoria. Obviamente cuando están estos procesos de relajación, ya cuando estamos extrayendo información, dependiendo de cómo los escenarios yo lo configure, pues va a tener unos escenarios de picos de utilización porque estoy solicitando la información a los diferentes aplicativos. Si sería una información que me tocaría validar, la verdad se me escapa cuánto puede llegar a pesar en los discos el agente como tal. Y nos pregunta Edgar si esta solución en qué parte de Colombia o Bogotá específicamente está implementada para él poder ir a visitarlos. Eh, No te puedo decir públicamente en qué cliente lo tenemos. Todavía tenemos estos componentes de confidencialidad con nuestros clientes. Lo que yo sí te pediría, por favor, es que nos contactaras, nos dejaras tú. Obviamente tenemos tus registros, pero te contactamos para que hablemos específicamente fuera de línea con uno de nuestros clientes y puedas ver y recibir la retroalimentación de los clientes de cómo está funcionando la plataforma y poderla ver. Eh, Lamentablemente en un escenario tan global no podemos dar los nombres de los clientes por ahora, tenemos esos componentes de confidencialidad, pero sí podemos agendar una reunión específica uno a uno donde podamos contarte qué se tiene el cliente y el cliente como tal te cuente cómo le ha funcionado la plataforma. Entonces, simplemente danos un par de días y te contactamos y nos ponemos en conjunto para que podamos ver esa solución en un cliente donde ya esté funcionando. Y la última pregunta, porque ya estamos un poquito pasados de tiempo, es ¿el precio por agente es de $30 con soporte incluido? Sí, los precios que yo les di o les mostré en la presentación ya incluye el soporte ilimitado 7x24. Entonces ahí es donde se vuelve un escenario totalmente competitivo. Cuando ustedes comparan una solución de backup, muy probablemente los agentes como tal sean más económicos, pero no les está incluyendo la coadministración y el soporte que sí se está incluyendo en la plataforma de backup simple. ¿Es posible implementar la tecnología on-premise? Hay escenarios que podemos implementar on-premise. Lamentablemente, escenarios de control nosotros tenemos que seguir manejándolos dentro de Software One como tal, pero sí se pueden escenar, si uno quisiera llegar a tener escenarios híbridos, los tendríamos que ver con el detalle, pero la respuesta podría ser parcialmente sí, dependiendo de la infraestructura del cliente y dependiendo de lo que el cliente requiera. Perfecto, Gustavo. Mil gracias por apoyarnos en esta sesión. Recuerden que si tienen alguna pregunta nos pueden contactar o por el blog o por el correo que les puse en el chat info.co@softwareone.com. Mil gracias a todos por conectarse y que tengan muy buen día. Muchas gracias, feliz día.